Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes, sean bienvenidos y vamos a comenzar con este primer video donde el primer tema que vamos a hablar de histopatología pues son sus definiciones. Vamos a desglosar la definición de histopatología y vamos a ver por separado las definiciones de histología, patología, un poco de su historia para concluir con la definición de histopatología en conjunto. Pues bien, vamos a comenzar primero con la definición de histología. Histología viene de dos vocablos, bueno, uno griego, perdón, los dos griegos. Uno es histos, que significa tejido, y otro es logos, que significa tratado o estudio. Ya saben que a mí me gusta mucho decir el significado de las raíces para que sean más comprensibles la definición. De tal modo que si sabemos las raíces y si es una palabra que escuchamos por primera vez, podemos ya nosotros tener una idea de su definición. ¿Cómo podríamos definir histología? Histos, tejido, logos, estudio, tratado. Pues entonces sería su definición como la ciencia que se encarga de estudiar todos los tejidos de los organismos, así como su estructura, desarrollo y funciones. Histología, estudio del tejido o de los tejidos. Y bien, pues entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido se le considera a un conjunto de células que tienen funciones similares, pero y un origen embrionario similar o un mismo origen embrionario que se agrupan para realizar una función específica. Eso se le considera tejido. Un conjunto de células similares que se agrupan para realizar una función específica. Vamos a hablar un poco de historia de la histología. Podemos que desde el año 1600 comenzaron las primeras investigaciones histológicas. Y estas investigaciones histológicas iban a la par con con el recién descubierto microscopio. De tal forma que, por lógica, conforme el microscopio iba avanzando, pues iban descubriendo nuevas cosas de la célula. Robert Hooke fue quien nombró célula a la célula como tal, célula del latín cella, que significa pequeña cámara, o celda. Robert Hooke, en 1665, él vio con el microscopio a cortes de corcho, y en el corte de corcho vio que está constituido por varias cámaras o celdillas, a la cual él nombró como célula. Desde aquí ya empezó a nombrarse a la célula como tal. Perdón. En 1800, Javier Bichat introduce el término de tejido, del francés tissu, que significa telar. Ya vio que estas celdas o estas células en conjunto formaban una estructura, ya le llamó tejido. En 1830 aparecen mejores microscopios y avanza mucho más rápido el estudio del tejido y de las células. En 1831, Robert Brown descubre al núcleo celular. Vio que dentro de la célula hay un núcleo, de latín núcleos, que significa semilla de pequeña nuez. En 1838 se desarrolló la teoría celular. Ahorita vamos a hablar de ella. Theodor Schwann, que era un zoólogo, y Matthias Jacob Schleiden, que era botánico, dieron los dos primeros postulados a la teoría celular. ¿Cuáles son estos postulados de la teoría celular? Pues quedan definidas con 5 principios básicos que se aplican a todas las células. La primera es que la célula es el ser vivo más pequeño y sencillo que existe. Es lo más pequeño que se conoce como con vida, ¿ok? Realiza las funciones de todo ser vivo: nutrición, se reproduce, se comunica, etcétera.
El segundo postulado es que la célula es la unidad morfológica de todos los seres vivos. Es decir, la célula la vamos a encontrar en todos los seres vivos. Es la unidad morfológica de todos los seres vivos. Varias células van a formar tejidos, varios tejidos van a formar los órganos, varios órganos van a formar los aparatos y sistemas y el conjunto de aparatos y sistemas al organismo en sí. El tercer postulado es que la célula es la unidad fisiológica de los organismos, es la que realiza las funciones fisiológicas. Gracias a la célula nos podemos nutrir, adquirimos energía, podemos desechar los desechos orgánicos, etc. El cuarto postulado es que la célula es la unidad genética autónoma de todos los seres vivos. Mediante la célula se replican los genes. Y el último postulado es que toda célula proviene por división de otra célula preexistente. O sea, no aparece una célula de la nada, sino viene de otra célula preexistente. Pues aunque la palabra histología significa como tal el estudio de los tejidos, actualmente no solamente estudia los tejidos, sino también se le atribuye al estudio de las células, que es propia de la citología. Logos, estudio tratado, cito significa célula. Citología es el estudio de las células. También a la histología se le atribuye el estudio de los tejidos como tal, siendo la histología propiamente dicha, y también se le atribuye actualmente a la histología el estudio de los tejidos específicos de órganos en cierto aparato o cierto sistema. A este se le atribuye a la histología especializada. La histología especializada es la que se encarga de estudiar los tejidos, pero de un órgano o de un aparato o de un sistema específico. Y actualmente todo esto se le atribuye a la histología, el estudio de las células, de los tejidos y de los tejidos en aparatos específicos. Bien, ¿qué es patología? Patología viene de las raíces griegas patos y logos. Logos ya lo conocimos. Logos es el estudio o tratado. Y patos significa enfermedad. Patos con H, no me vayan a salir con patos de animal, ¿no? Patos significa enfermedad. Por lo tanto, ya podemos sacar aquí la definición. Estudio, enfermedad. Es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades. Patología, ¿de acuerdo? Y de una forma más específica, pues patología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que ocurren durante la enfermedad en la célula y en los tejidos y en los órganos. De eso se encarga la patología, de estudiar todos estos cambios que ocurren en el proceso de una enfermedad. ¿Y cómo podemos definir en conjunto estos dos términos, histología y patología? Histopatología se puede definir entonces como la ciencia que se ocupa de estudiar las reacciones y cambios ocurridos en las células y tejidos ante los procesos de una enfermedad. Histopatología, ¿ok? Se encarga de estudiar los cambios que ocurren específicamente en la célula y en los tejidos durante los procesos de una enfermedad. ¿Y cuál sería la importancia que tiene la histopatología en fisioterapia? Pues la importancia sería el conocer la estructura microscópica. Al conocer la estructura microscópica normal de los tejidos, de los diferentes tejidos, podemos saber cuando hay un cambio en las funciones normales de los tejidos, entonces ocurre una enfermedad. Y al comprender bien las funciones específicas, podemos saber qué ocurre durante la enfermedad, de tal forma que podemos saber cómo tratarla o incluso cómo prevenirla. Y esto se aplica no solamente a la fisioterapia, se aplica en diferentes ramas de la medicina. ¿Ok? Por eso es importante saber
lo básico, el funcionamiento de las células, el funcionamiento de cómo funcionan, vaya, estas células en conjunto como tal, y cualquier alteración en estas funciones, pues va a ocurrir una patología. De esta forma podemos prevenirla o tratarla, ¿de acuerdo? Pues este primer video es un video corto, son temas muy básicos, muy sencillos, muy fáciles de aprender. El siguiente video, como ya vieron ahorita, vamos a hablar de la célula para que vayan leyendo, vayan investigando. Vamos a hablar de las funciones de la célula, los tipos de célula que existen. Por ahí les adelanto, eucariota, procariota. Vamos a hablar de los tipos de células eucariotas, las similitudes entre una célula animal y vegetal, las diferencias entre una célula animal y vegetal y las funciones de sus organelos. ¿De acuerdo? Por hoy es todo. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Chao.